Queridos amigos y hermanos, espero que estén cada uno de ustedes muy bien, con todo el ánimo de poder profundizar junto a nosotros y junto a otras instancias que puedan tener la oportunidad de entrar en esta temática tan particular y tan especial para nosotros como pueblo remanente y adventista del séptimo día. Con respecto a este tema que hemos estado desarrollando durante esta semana, los tres mensajes cósmicos. Nuevamente contamos con nuestros queridos amigos, nuestro amigo Daniel Vera. Espero que estés muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, querido Luciano. Gracias a Dios aquí bien también y dispuesto para este conversatorio que espero sea una bendición no solamente para nosotros, sino también para todos los que escuchan del otro lado. Muy bien, muy bien. José Miguel, también lo saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien también, ¿no? Y agradecido al Señor por la oportunidad de conversar los temas que nos desafían la lección número 4. Así que estamos esperando poder compartir, poder hablar y que el Señor nos pueda dirigir para entregar, digamos, consideraciones que puedan ayudarnos a profundizar la lección de esta semana. Así es, así es. Muchas gracias, José Miguel. Vamos a pedirle a Daniel, por favor, ¿nos puede dirigir en la primera oración para comenzar de la mejor forma Por supuesto, esta conversación? por supuesto. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra y rogamos que tú nos des sabiduría celestial para poder entender, para poder ser guiados a toda verdad y especialmente para poder aplicar correctamente, Señor, los principios del cielo, de tal manera que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en este estudio. Lo pedimos y agradecemos humildemente confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, entonces estamos hoy día para comentar y conversar junto a ustedes la lección 4 con el tema teman a Dios y denle gloria, invitándonos a memorizar el texto bíblico también muy especial para nosotros que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya entrando en el comentario, en esta conversación, se nos invita para que podamos hablar con respecto a lo que significa el temor a Dios, ¿cierto? Y su relación con lo que es la obediencia. Este texto nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, que es el texto que se desarrolla en esta lección, que dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, la primera temática que se desarrolla, como decíamos al principio, es el concepto del temor a Dios. En este sentido, me gustaría preguntarte a ti, José Miguel, si nos puede hacer aquí una breve relación de lo que es el concepto temor a Dios y obediencia. El concepto temor tiene sus usos dinámicos en la escritura, ¿no? El temor puede tener un sentido negativo, como en este caso, dentro del contexto de la obediencia y del mandato divino, como algo positivo. O sea, temor a Dios no es ver a Dios como un Dios castigador, sino verlo obviamente como aquel que está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos. Tal como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando nos acercamos al trono, al lugar santísimo, en nuestro caso como pueblo adventista, sin lugar a dudas estamos entrando en el temor. Y ese temor nos lleva justamente a desarrollar, a escuchar la palabra. Bueno, como dice el apóstol Pablo, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante que el oír la palabra, ese mismo término, en el hebreo
Shema, o Shama también, en otras formas verbales del hebreo, y ko en el griego, y todos sus derivados, escuchar también se traduce como obedecer. De manera que el temor me lleva aquí a escuchar, pero la escucha, el oír bíblico, implica justamente un hacer, implica, digamos, un movimiento, un desplazamiento de pensamientos, de palabras y acciones concretas. Por eso, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hay una consecuencia, hay una finalidad, que es un tema que se va a desarrollar en las siguientes lecciones de manera más detallada. Obviamente, todo esto nos lleva a un juicio. Somos justificados por fe, pero somos juzgados por nuestras obras al mismo tiempo. Así que las obras en sí, y también se analizaba en la lección anterior, no son negativas en sí mismas. El tema es el origen de aquellas obras, cómo se producen, o cuando esas obras intentan lograr un mérito en sí. Eso es muy distinto. También tenemos otro pasaje interesante del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Acá aparentemente está hablando de que obviamente aparentemente las obras no tienen ninguna importancia dentro del tema de la salvación. Dice: para que nadie se gloríe. Ahí está hablando de una gloria personal, ¿no? De una autoglorificación. Ahí obviamente no por obras. Luego dice, y especifica y trata de obviamente no dejar dudas, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice: no somos salvos por obra porque no es mérito de nosotros, es la sangre de Cristo la que nos salva. La sangre de Cristo nos justifica y también nos santifica. Luego, tanto la justificación como la santificación están y son cubiertas por la sangre y pertenecen entonces a lo que es la redención. Así que desde esa perspectiva, el temor a Dios nos va a llevar, digamos, a las buenas obras, porque viene producto de esa cooperación entre el esfuerzo humano, pero sobre todo el poder divino. Y ese poder divino entonces es la que me motiva, es la que me constriñe, ¿no? El amor de Cristo me constriñe, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Me impulsa, me obliga. Y ese amor es el temor también. O sea, el amor y el temor dentro de este contexto pasan a ser casi sinónimos. No en el sentido negativo, no es que, porque en otras partes dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero acá se usa el temor. El temor justamente no en un sentido negativo, no como lo ve el hombre, sino, digamos, en un sentido de adoración, de reverencia, de entrega total, para que Dios entonces pueda hacer su parte. Nosotros, como dice el espíritu de profecía, ¿no? Como dicen los testimonios, nosotros trabajamos de acuerdo al principio de adición. Nosotros sumamos el esfuerzo humano, pero el Señor trabaja bajo el principio de la multiplicación. Solamente Él puede multiplicar su esfuerzo, solamente Él puede transformar y hacer una obra maravillosa, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y la parte nuestra nos corresponde justamente es ir por el camino de la obediencia, escuchar al Señor, que es lo mismo también. Escuchar y obedecer es lo mismo. Escuchar reverentemente nos va a llevar a una obediencia reverente, porque están interconectados. Es muy claro lo que menciona José Miguel. Me gustaría solamente complementar, o en base a lo que tú mismo decías, de un error que podemos estar cometiendo de desligar o desnaturalizar la fe salvífica con respecto a la fe ética, a la fe de la obediencia, como si fueran dos realidades distintas o una consecuencia de la otra, toda vez que la Biblia en ningún momento hace ese tipo de complejo. Nosotros vemos, por ejemplo, en la epístola del apóstol Santiago, del cual se dice que él no habla aparentemente de salvación, sino de pura ética, ¿no es cierto? Santiago ya está pensando en cristianos, ¿no es cierto? Y que ya están salvos y que
está pensando en ética, pero cuando uno lee honestamente lo que él escribe, en ningún momento hace esa distinción. Vemos en el capítulo 2, versículo 14, que él dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, aquí estamos viendo, ¿cierto?, justamente esta introducción de una fe ética, ¿no es cierto? Porque después el verso 15 en adelante lo aterriza la obediencia de lo que significa amar, atender al prójimo. Pero aquí está la clave, porque ese versículo no termina allí cuando dice y no tiene obras, continúa diciendo: ¿podrá la fe salvarle? Entonces inmediatamente, ¿cierto?, vincula lo que es la fe salvífica y la fe ética, que esa distinción no es bíblica, sino que nosotros la instalamos, ¿cierto?, que en realidad es una pura fe. Nosotros encontramos, por ejemplo, versos 17 más adelante, dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y finalmente el verso 24 dice con respecto ya a la naturaleza de las obras, como la presentó recién José Miguel, ¿no es cierto?, la obra en el Espíritu, cuando dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado, habla aquí de salvación. ¿Por qué? Por las obras y no solamente por la fe. Entonces, vemos aquí solamente un ejemplo de aquello. Al respecto, nosotros encontramos también en los testimonios, y antes, bueno, vamos a leer una cita aquí de los testimonios y adelanto ahí para que Daniel, luego de comentar esta cita, también nos pueda hablar con respecto a esta vinculación que estamos viendo entre temor, obediencia y salvación. El texto es de Mensajes Selectos, tomos 3, página 411. Interesante lo que dice aquí la profetisa del Señor cuando escribe: el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, ¿no es cierto?, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Fíjese, entonces ella aquí claramente, inequívocamente presenta la fe que tiene que ver con la obediencia, ¿no es cierto?, de permanecer o de permanecer en obediencia, ¿no es cierto?, guardado de pecado, es la misma que da entrada en el reino de Dios. Entonces ahí queda claramente establecido que la fe en obediencia o la obediencia en fe justamente tiene que ver con la fe de salvación, que obviamente tiene que ver con el temor a Dios. Daniel. Sí, bueno, lo que ustedes han presentado me parece bastante claro. En todo caso, quizás solamente a modo de complemento nomás, de poder presentar un par de textos bíblicos que me parece que son bastante claros también con respecto a lo mismo. Uno es Salmo 111, versículo 10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, versículo bien conocido. Pero luego dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Este mismo texto vincula en una misma cita justamente el temor de Jehová con la obediencia, y una obediencia práctica, porque es una obediencia, digamos, puesta en acción. Y en el mismo sentido, en Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, estamos hablando, digamos, de los mismos términos. Lo que yo puedo deducir a partir de los comentarios que ustedes plantean y de los textos que están siendo comentados, y me pueden corregir si es la terminología más adecuada, pero el temor de Dios representa justamente una actividad de fe, es un acto de fe. Tiene que ver con una actitud frente a Dios, una actitud de entrega, de sumisión. Y esta actitud de entrega y sumisión absoluta es lo que posibilita que seamos capacitados por Dios para poder obedecer. Por eso a mí me interesa mucho, si nosotros miramos la lección, el día lunes se presenta un concepto, dice: hay un vínculo, ¿no es cierto?, entre temer a Dios y guardar sus mandamientos, totalmente coincidente con lo que estamos tratando de establecer. Temer a Dios es una actitud de respeto reverencial que nos lleva a la obediencia. Ahí yo creo que habría que hacer un pequeño alcance. Yo entiendo, digamos, que muchos conciben la obediencia como algo que ocurre después de que nosotros comenzamos, digamos, a tener una decisión por Cristo. Pero en realidad la gracia misma
viene dada precisamente para que seamos capacitados para obedecer. Si nosotros pensamos que somos primeramente salvos por gracia y luego obedientes a los mandamientos, estamos haciendo de la obediencia una actividad humana. Cuando nosotros, por el contrario, ponemos la gracia, ¿no es cierto?, al principio y entendemos que es la habilitante para poder guardar la ley, la obediencia viene desde el principio, viene dada precisamente por Dios, porque lo que hace Dios al justificar al hombre es ponernos en armonía con su ley. Entonces, yo creo que ahí tenemos que procesar, meditar, quizá profundizar un poco de qué manera, digamos, el Evangelio eh, justamente no está contrapuesto con la gracia, sino que precisamente el Evangelio lo que hace es presentar la gracia como como el poder habilitante del cielo para poder ser salvos. Y en este contexto es que la obediencia, digamos, es parte integral de la ecuación. No es una consecuencia, digamos, de que hayamos sido salvos, sino que está integrado dentro de la salvación misma. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Daniel. Yo creo que es muy necesario poder profundizar justamente en el último punto que tú hablaste. Pero me gustaría que podamos en este momento seguir con el comentario del día miércoles con respecto al concepto de la gloria a Dios, ya que hablamos del temor a Dios y el subsiguiente concepto que se aborda en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, es la gloria a Dios. Y el autor del folleto acertadamente vincula, ¿cierto? Hace esa conexión, digamos, textual, particularmente del Antiguo Testamento, entre lo que es la gloria a Dios y el concepto del juicio, que se había profetizado en la antigüedad, ¿cierto? Y en términos de cumplimiento es la realidad que se vive justamente hoy día en tiempos vitales que estamos viviendo a partir del año 1844 en adelante hasta la venida de Cristo, como parte del proceso, en, bueno, en cierta forma salvífico, pero en primer lugar de vindicación o de glorificación del buen nombre del Señor. Al respecto, me gustaría que José Miguel nos pueda hablar justamente de esto, porque, bueno, el autor ahí en términos titulares presentó este concepto, pero es bueno que tengamos un entendimiento un poco mayor con respecto a la importancia de la gloria de Dios en contexto y particularmente de los últimos tiempos. José Miguel. Claro, es interesante también que en este mismo día el autor conecta la gloria a Dios con el tema del concepto del templo, ¿no? Y particularmente el templo en un sentido antropológico, en un sentido en relación con el hombre. Hay declaraciones claras de la Escritura, especialmente Pablo, que es el autor bíblico que más ha desarrollado el tema, digamos, del el hombre, o en este caso, digamos, el pueblo de Dios y también el cristiano como templo de Dios. Y eso no es una mera metáfora, porque con metáfora no podemos purificarnos de verdad en términos genuinos. La purificación del cuerpo está asociada justamente a una realidad misma, de purificarnos obviamente con respecto a lo que es el tema del pecado. Y eso genera gloria. Y la gloria, digamos, también lo habíamos conversado anteriormente, la gloria es uno de los términos asociados al concepto de lo que es la vindicación. El término vindicación directamente no aparece, pero está el concepto asociado en lo que es, digamos, darle gloria a Dios. Y también habíamos hablado anteriormente sobre lo que significa testimoniar, ¿no? Dar testimonio. Tanto testimoniar como darle gloria al Señor tiene una implicancia en razón a no difamar y no, bueno, usando un lenguaje aún más bíblico, no blasfemar el nombre de Dios. Son dos posibilidades que tenemos nosotros. Cuando transgredimos la ley de Dios, nosotros blasfemamos el nombre de Dios. ¿Ah? Obviamente estamos en contra del honor del cielo, porque obviamente estamos atacando y colocándonos del lugar del enemigo, ¿no? No olvidar que las acusaciones del diablo están en directa relación a la imposibilidad de que obviamente nosotros podamos ser templo. Y el Señor ya desde la eternidad misma había diseñado que sus criaturas, desde el mismo serafín hasta el hombre, fuera un templo, ¿no? Donde la presencia de Dios estuviera presente. Y esa presencia
obviamente implica una vida limpia, una vida ajena a lo que es el pecado. Sabemos que estamos en una condición caída, está claro obviamente que estamos en constante lucha contra el pecado, pero aún así el Señor puede hacer esa obra maravillosa. Y es interesante que el pueblo del tiempo del fin está convocado de manera muy específica porque obviamente ha recibido más luz, ha recibido más privilegios y por lo tanto nuevos deberes se le han entregado al pueblo. Eso también lo dicen los testimonios. El momento que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, la ley de Dios comienza a resplandecer, ¿no? Y resplandecer más que cualquier otro lugar. Luego, situaciones particulares que tienen que ver con lo que vimos anteriormente, con el temor a Dios y la obediencia, pasan a ser de manera más amplia para el pueblo de Dios. Antiguamente, los ejemplos reformadores no van a ser acusados o no van a ser juzgados porque no guardaron el sábado. Lutero no guardó el sábado. Pero ello quiere decir que se perdió. No, ellos no tuvieron la comprensión del sábado. Pero nosotros como pueblo adventista sí tenemos esa comprensión gracias a la etapa en que estamos viviendo, gracias, digamos, que Cristo pasó al lugar santísimo y ahora la revelación y la comprensión es más amplia. La verdad presente que tenemos nosotros nos invita a darle gloria a Dios de una manera cual nunca se ha dado a través del tiempo. Y no porque seamos los mejores, al contrario, si hay una generación debilitada, bajo todos los puntos de vista, es la nuestra. Pero aún así, el Señor, por el hecho de tener más luz, la gracia de Dios opera más. También se había comentado anteriormente, ¿no? En la lección, así como abundó el pecado, se sobreabundó la gracia. Y la época donde abunda la gracia es nuestra época, el fin del tiempo. Y eso entonces permite darle gloria a Dios. Y a través de nosotros mismos, noten que acá el autor conecta la gloria con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestro ser. No es una gloria sustitutoria, vicaria, es una gloria real. No es la gloria que solamente entregó Cristo mientras estuvo como humano acá en la tierra, ¿no? Mientras caminó y siguió nuestros pasos, o nos dio ejemplo frente a ese punto, ¿no? Eso también acá es interesante que el autor lo lleva. También está Romanos capítulo 12, 1-2, donde está la misma idea. ¿Cuál es nuestro culto racional? Nuestro culto racional tiene que ver justamente con llevar una vida santa, una vida alejada del pecado. Eso es darle gloria y vindicar, porque muestra justamente la efectividad de la gracia y echa por tierra entonces las falsas acusaciones del diablo en este gran conflicto de que la ley no puede ser guardada y que solamente el único que pueda guardarla es Cristo. Pero eso no es así. Acá nosotros notamos de que la vida de Cristo es replicada por su pueblo a través del tiempo, pero de manera especial en el fin del tiempo. Claro. Mira, aplicando lo que tú estás diciendo, José Miguel, lo primero y con lo que también terminaste, o más bien tomando unas citas que me acordaba mientras tú intervenías, José Miguel, veo lo que dice Romanos capítulo 2, verso 23 en adelante, que decías con respecto a lo que significa glorificar a Dios versus o deshonrarlo, ¿no es cierto? En el caso del pueblo judío, que eran depositarios de la ley de Dios, más bien actuaron representativamente, por lo menos, deshonrando a Dios, cuando vemos en el verso 23 de Romanos capítulo 2, en adelante, cuando dice: tú que te jactas de la ley, ¿cierto? De haber sido depositario de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, aquí el mismo apóstol Pablo hace justamente ese contraste ahora con el texto que voy a leer a continuación, con lo que significa glorificar a Dios, en contraste justamente a aquellos que se suponían que tenían que revelar el buen nombre y buen carácter de Dios, el honor, restablecer el honor del Señor a través de glorificarlo, a través de la obediencia. Coloca el caso aquí bien particular, verso 25 en adelante dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y aquí viene la clave, dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces es muy claro con respecto justamente de lo que significa dar gloria a Dios, que tiene que ver con algo muy concreto, no una mera confesión, es más que simplemente levantar la mano y decir gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios tiene que ver con algo concreto que es exaltarlo a través de una obediencia genuina a sus mandamientos. Encontramos nosotros una cita en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, páginas 670, me gustaría compartir con ustedes una cita bien corta que habla justamente de este concepto de la gloria de Dios, que lo liga de la siguiente forma, cuando dice la gloria de Dios, o sea, la perfección del carácter cristiano. Fíjese cómo vincula en términos de el rol de la iglesia, ¿cierto? De lo que significa dar gloria a Dios, y lo dice que la gloria de Dios es la perfección del carácter cristiano. Debe ser el blanco y el propósito de nuestra vida. Los seguidores de Cristo deben imitarlo en su disposición. Me gustaría, Daniel, también si nos puedes compartir tu apreciación con respecto a este concepto tan importante y vital de lo que es la gloria a Dios. Sí, bueno, es interesante que si nosotros miramos la lección pasada, que hablaba del Evangelio eterno, y los conceptos que hemos ido desarrollando y que están presentes en el folleto, que tienen que ver con este mensaje distintivo, que es parte o que es denominado el Evangelio eterno, pero que sin embargo tiene una luz y una comprensión mayor en esta última generación que no han tenido generaciones pasadas. Y este mensaje distintivo parte diciendo, ¿no es cierto?, temed a Dios y darle gloria, el mensaje del primer ángel. Cómo estas expresiones continuamente, ¿no es cierto?, de manera repetida, nos llevan a estos conceptos de la vindicación del honor de Dios, la vindicación, la glorificación de su honor, de su nombre. En los testimonios, bueno, ustedes leyeron ahí algunas citas muy claras, y tengo acá otras que también me parecen muy interesantes, me gustaría compartir. Hay una que aparece en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 329. Es muy interesante, dice: Satanás no duerme, sino que vela para evitar que la segura palabra profética se cumpla. Con su astucia y poder engañador, se esfuerza por contrarrestar la voluntad de Dios revelada expresamente en su palabra. Durante años, Satanás ha obrado para llegar a dominar las mentes de los hombres por medio de sofismas con los cuales ha querido sustituir la verdad. En este tiempo de peligro, los que practican el bien en el temor de Dios glorifican su nombre, repitiendo las palabras de David: tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Salmo 119, 126. O sea, obviamente aquí la hermana White, claramente inspirada, ¿no es cierto?, como profetisa que es, nos muestra este vínculo, estas definiciones de temer a Dios, glorificar el nombre de Dios en relación a una actitud de obediencia. En el libro Sermones Escogidos, el tomo 1, página 147, dice: estamos tan ocupados en nuestros propios deseos que no podemos glorificar su nombre, ¿no es cierto?, el de Dios, a través de los agentes humanos, porque se magnifica el yo. Si Dios obrara a favor del que no tiene humildad, si le concediera el éxito, entonces dicha persona daría por sentado que se encuentra bien y no aceptaría que necesita diariamente del poder transformador de Dios para que pueda llegar a ser un vaso de honra. Interesante cita que nos demuestra también cómo el propósito de esta glorificación, o en qué se traduce esta glorificación, en que nosotros seamos transformados diariamente por el poder de Dios. Y una última cita también del Espíritu de Profecía que me gustaría compartir, que aparece en Testimonios para los Ministros, la página 146, párrafo 1. Dice precisamente: a menos que caigan sobre la roca y sean quebrantados, sus pecados permanecerán anotados contra ellos en los libros de memoria. Oh, terribles historias se abrirán ante el mundo en ocasión del juicio, historias de pecados nunca confesados, de pecados nunca borrados. Ojalá vieran estas pobres almas que están acumulando contra ellas ira para el día de la ira. Entonces serán revelados los pensamientos del corazón así como las acciones. Os digo, mis hermanos y hermanas, necesitáis humillar vuestras almas delante de Dios.
Y aquí, citando justamente el texto bíblico, dice: dejad de hacer lo malo, pero no os detengáis allí. Aprended a hacer el bien. Podéis glorificar a Dios solo llevando fruto para su gloria. Esta última expresión, cuando ella dice podéis glorificar a Dios solo llevando fruto para su gloria, nos recuerda obviamente las palabras de Cristo mismo, cuando dijo en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. O sea, la experiencia cristiana, si no está enraizada, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo, no glorifica a Dios, y no podemos ser contados como discípulos. La Biblia describe acá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, y se describe a este pueblo como santos, no como un pueblo, digamos, que está en pecado. La Biblia siempre presenta estos dos grupos muy claramente diferenciados: o somos santos o estamos pecando y somos pecadores, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a estar en una condición caída hasta que Cristo venga, en una condición pecaminosa. Pero la pregunta es, ¿seguiremos pecando hasta que Cristo venga? Todos estos textos demuestran una y otra vez que lo que Dios desea es hoy, ahora mismo, transformar nuestro corazón. Tenemos que aprovechar las horas del tiempo de gracia para que la obra del Espíritu Santo pueda suceder a nosotros. Y cuando esta obra sucede en nosotros, el hombre no es el que es glorificado. Quien es glorificado es Dios. Porque cuando un instrumento humano se dispone en las manos de Dios, Dios nos utiliza, obviamente, y nos usa como una evidencia ante el universo de que hay criaturas que se someten voluntariamente a su dominio, y por ese sometimiento voluntario pueden guardar perfectamente la ley. Al respecto, Daniel, me gustaría aprovechar la pasada, ya que estás desarrollando muy bien lo último que acabas de decir. Me gustaría que pasemos de inmediato al día jueves, los vencedores del Apocalipsis, en base al texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis 14:12, que se nos invita a memorizar, que dice: aquí está la paciencia, ¿no es cierto? Paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo lo podemos nosotros ligar, ¿cierto?, con el concepto de victoria y con lo último que tú acabas de mencionar? Bueno, yo creo que hay un texto que es muy pertinente y que podemos vincular perfectamente con Apocalipsis 14, que es Mateo 24:13 y 14. Nosotros habíamos estudiado anteriormente Mateo 24:14, que es muy conocido. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está la palabra testimonio. El evangelio que debe ser predicado debe ser un testimonio, debe ser es justamente con el propósito con el que Dios nos tiene en este mundo, para ser testigos suyos, para ser representantes suyos, para ser evidencias vivientes en sus manos. Pero el versículo 13 describe cuál es este evangelio que tiene que ser predicado en todo el mundo. Y este evangelio está en alusión, ¿no es cierto?, a lo que dice el versículo 13, que es: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La palabra, y aquí yo voy a pedir ayuda al teólogo, a José Miguel, porque uno lee, digamos, los interlineales y utiliza, digamos, es mucho más literal en el nombre, digamos, los nombres griegos, digamos, como aparecen. Yo los leo de una forma, pero como se pronuncia es otra. Pero entiendo que la palabra griega que aquí aparece es hupomoné o hupomene. Esa es la palabra. Y es la misma tanto en Apocalipsis, ¿no es cierto?, 14:12, como la que se utiliza en Mateo 24:13. Es decir, este evangelio que tiene que ser conocido en todo el mundo tiene que ver con una perseverancia en Cristo. El que permanece en Él, ¿no es cierto?, ese será salvo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso en el fondo es lo que está diciendo. Y si trabajamos con esos mismos términos, nos damos cuenta de que Dios nos llama a una obediencia constante, a una continua comunión en el fondo con Él. Yo creo que la victoria en ese sentido siempre se relaciona al concepto de obediencia, porque ¿cuál es la lucha que tenemos hoy en día? Es una lucha contra el pecado, es una victoria constante sobre las tentaciones, es una victoria que tenemos que alcanzar en demostrar al universo que por medio del poder de Cristo es posible guardar la ley. Por eso, digamos, la victoria siempre está en relación, digamos, a la victoria sobre el pecado. No podemos asumir, digamos, este concepto o quitarle el sentido más profundo, que está en relación precisamente al gran conflicto que se da hoy en día
en nuestros corazones, en nuestra mente. Muchas gracias, Daniel, porque justamente lo que tú indicabas al final con respecto a la victoria, de hecho, antes de grabar, por lo menos tú ahí comentando un poquito de esas distintas visiones que existen dentro del mundo cristiano de lo que significa el concepto victoria, ¿ya? Quizás con los minutos que nos quedan no podemos profundizar en el mismo, quizás no tenga mucho sentido, pero solamente a niveles titulares podemos decir, por ejemplo, que quizás en cierto ámbito existe esa concepción de victoria como algo meramente de imputación, ¿cierto? Algo representativo que Cristo logró y que se nos cubre con una forma, digamos, de una ficción jurídica, ¿cierto? Una victoria sustitutiva. Otro, una victoria más bien de cosas temporales, ¿cierto? Existencialistas. Otra a niveles místicos, ¿cierto? Quizás ciertas líneas pentecostales, etcétera. Pero lo que uno observa particularmente en la palabra de Dios con el concepto de victoria tiene que ver con una victoria obviamente que se centra en el poder y en el mérito de Cristo, en su perfecta obediencia y perfecta victoria, que comparte fácticamente la realidad del creyente para vencer justamente lo que mencionaba Daniel, vencer el tema del pecado en la carne, digamos, ¿ya? Ser victoriosos en Cristo, ¿cierto? Al respecto uno encuentra, por ejemplo, que sale la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 5, no podría leer, podríamos empezar de verso 1 en adelante porque ahí está muy claro, pero leyendo un texto en particular, verso 4, cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces ahí lo aterriza el tema de la victoria. Y lo presenta de la siguiente forma cuando dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué cosa? Nuestra fe. Y es interesante porque si vinculamos justamente con el texto bíblico que nos invita a memorizar, y el folleto del día jueves lo desarrolla muy bien haciendo esa distinción, digamos, una mera fe en Jesús, ¿cierto? Y que la Biblia en realidad no habla de la fe en Jesús meramente, sino de la fe de Jesús, colocando a Jesús como el estándar, el modelo del cual el cristiano puede, ¿cierto? Es una posibilidad justamente alcanzar ese estándar, no por nuestra fuerza, sino por el poder habilitante que se presenta en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 12. Vamos a Juan capítulo 12, aquí tengo mi Biblia abierta. San Juan capítulo 14, verso 12 nos presenta aquí la palabra con una promesa realmente impactante de parte de Dios cuando dice el Señor Jesús a sus discípulos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí nos entrega una clave. Primeramente, él colocándose como un estándar, él dice la posibilidad de alcanzar ese estándar y diciendo aún mayores hará. Y ¿cómo se cumple esto? Yo voy al Padre. ¿Para qué? Verso 15 en adelante dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces ese poder habilitante, y por lo cual Juan dice que la victoria en la fe, a través de la fe reciben justamente ese poder habilitante del poder del Espíritu Santo para alcanzar justamente esa victoria en nuestra realidad. Por último, me gustaría entregarle ya la última palabra a José Miguel para que también pueda desarrollar ahora la victoria en el sentido escatológico, ¿no es cierto?, del remanente en los últimos tiempos. Pero acá es interesante cómo la victoria va increciendo a través de las épocas, ¿no? Y cada época, ya lo hemos tratado anteriormente, ya hay citas al respecto, ¿no? Tiene su verdad presente, su momento de victoria, de acuerdo a la luz que va recibiendo. Y ahí uno puede ir al libro de Apocalipsis, ¿no? El capítulo 2 especialmente, y ahí uno puede ver que Dios siempre ha deseado que su pueblo sea puro, obediente y plenamente victorioso sobre el pecado. La última generación de la historia de la tierra no es la primera en ser convocada a tener esta experiencia. Sin embargo, uno puede ver acá que es la primera generación que realmente vive esta experiencia.
en todo su esplendor a través de la gracia y el poder de nuestro Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Todas las promesas, y acá podemos ir al Apocalipsis capítulo 2, simplemente las voy a mencionar por razones de tiempo. Dice, todas las promesas de las 7 iglesias de Apocalipsis se dan a los vencedores, y ahí uno puede encontrar Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, 11, 17, el 26, el capítulo 3, 5, el 12, y llegamos a lo que nos interesa, ¿no? A la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y noten ustedes cuál es la promesa y cuál es el desafío en cuanto a la victoria para el remanente final, para la última generación, para el pueblo adventista. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, uno puede ver acá justamente que la única iglesia que se la compara con la vida de Cristo es la iglesia del tiempo del fin. Hay un desafío, entonces, muy importante. Ya se mencionaba anteriormente Cristo como modelo, Cristo nuestro ejemplo, y esto no es menor. No es menor. Entonces, la victoria del remanente, la victoria del pueblo adventista, tiene que estar en relación también con la victoria del pueblo de Dios, y hay una promesa. Y tal como dice el Espíritu de Profecía, todas las promesas son habilitaciones. De manera que si aquí dice que podemos vencer como Cristo venció el pecado, es posible, no es un imposible. Acá nos está dando garantías porque el Señor ya ha hecho provisión, tenemos las condiciones, la gracia de Dios ha sobreabundado para nuestra generación, solamente tenemos que creer y colaborar con nuestro Señor Jesucristo para tener la victoria como Cristo la tuvo frente a las tentaciones y el pecado. Amén. Muy bien, muchas gracias José Miguel, gracias Daniel, y gracias a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión, de este podcast, ¿no es cierto? Conversando en la Escuela Sabática. Esperamos modestamente que estos comentarios, esta conversación pueda ser de mucha utilidad para usted, para su clase de Escuela Sabática, pueda participar activamente en el estudio, compartiendo y viviendo cada día esta preciosa experiencia que el Señor nos promete de una vida en victoria para honrarle a Él. Para finalizar, vamos a invitar José Miguel, tú mismo por favor nos despides la última oración ya para terminar el tema del día de hoy. Nuestro Padre eterno, permítenos que cada palabra, cada acción, cada pensamiento te dé la honra y gloria a cada momento. Queremos, Señor, a través de tu gracia, a través del Espíritu Santo que mora y que quiere morar en nuestro templo, poder vindicar tu carácter ante el universo, y cada una de nuestras acciones, cada vivir en esta tierra, sea, Padre, una predicación, un testimonio poderoso ante el universo de que Cristo es real, que Cristo es verdad y que las acusaciones del enemigo son mentiras. Padre, danos la victoria frente al pecado porque lo ha prometido, a que la vida de Cristo pueda ser replicada también en nuestras vidas. Esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.